Hablemos de otra señal. Sería en este caso la sexta, que para aquellos juiciosos con renovación de entendimiento, entendidos en los tiempos de Dios, será muy clara, y es el asomo de ese líder que Satanás mismo va a presentarle a la humanidad. El apóstol Pablo habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y nos dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el regreso del Señor sin que antes venga la apostasía, de lo cual ya hablamos, y ahí viene, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y ahí viene, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El mismo apóstol Juan en su primera carta le da nombre. En el versículo 1 dice, del capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, Juan me habla de un anticristo, de un imitador de las cosas divinas, como hace Satanás siempre en esta trilogía conformada por él mismo, llamado dragón, por la bestia, que aquí Juan la identifica con el anticristo, y lo que vamos a ver más adelantico como el falso profeta. Acerca de este anticristo, de este inicuo, de este hombre de pecado, el capítulo 13 de Apocalipsis dice en el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mira lo que hace. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, o sea, Satanás, el del capítulo 12, que ha sido expulsado, que ha sido lanzado fuera, que ha sido tirado sobre la tierra, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, o sea, la gente queda obnubilada. Y adoraron al dragón, y que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? De hecho, el capítulo 11 hace referencia a los 2 testigos, ¿recuerdan? Aquellos que durante varios años profetizaron e hicieron maravillas entre la gente. Dice el versículo 7 del capítulo 11, cuando hayan los 2 testigos acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 se nos dice que a esta bestia, en el versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses también, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y mira, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aprovechemos el espacio para hablar de una séptima señal,
y es la llegada o la aparición de lo que podemos llamar el falso profeta, porque la Escritura misma lo llama así. Dice el mismo capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, de la tierra, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, aquí vemos en acción este dueto, orquestado tras bambalinas por Satanás, pero en la actualidad usted y yo podemos mirar, pues por lo menos ahora, en este año 2020, cursando el mes de agosto, que sí, hay mucha apostasía, sí, hay mucha gente que no cree ni en ella misma, sí, hay mucha gente que inclusive trata de rendir honor a las tinieblas y lo hace, pero no ha aparecido, o por lo menos no ha entrado a la luz pública, un líder como el descrito en capítulo 13 de Apocalipsis como la bestia, y tampoco ha entrado aún en accionar el falso profeta que describe el mismo capítulo 13 de Apocalipsis. Recuerda que todo esto lo estamos mirando para andar bien centraditos, para que a nosotros no nos mueva cualquier viento de doctrina o cualquier escándalo en los noticieros o cualquier nerviosismo porque hay apariciones de X o Y cosa. No, nosotros tenemos que estar muy centrados en la palabra. Y te hablé de que íbamos a tener por lo menos unas 12 facetas de señales que nos permitirán a nosotros o a la generación que le corresponda efectivamente decir, wow, estos son los últimos tiempos, es el fin del mundo, es el retorno del Señor. O decir, no, todavía no es el tiempo. Sí, las cosas están de mal en peor, pero las señales en sí, como dicen las Sagradas Escrituras, no están dadas. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.